pinches hipócritas, te lo juro. Es que es hipocresía. Sí, digo, y ya oíste lo que preguntarle por dijo. Ya oíste lo que dijo. Es la primera mañanera del pueblo. Chinga tu madre con el pueblo. El pueblo somos todos. Segmentan, están segmentando desde el día 1 el pueblo y los demás, ¿no? O sea, no sabe ser estadista. Sí. No sabe, no, que son lamentables. Copia a Andrés, que Andrés sí era un payaso simpático. A él sí le quedaba el show. Ella no es Andrés, no es simpática. Morena no surge por un acuerdo ni un pacto, surge por el liderazgo político de alguien que capitalizó el resentimiento, todos los agravios y también los malos gobiernos que hubieron en México, los resultados. El saldo de la desigualdad, de la pobreza, de la concentración de la riqueza en muy pocas manos, de esa oligarquía y mafia del poder de la cual hablaba Andrés Manuel. Y a partir de eso construye no solamente un nuevo liderazgo político, sino que está construyendo algo más peligroso para el país. El morenismo está tomando la ruta y será un fascismo. El morenismo será fascismo, porque están construyendo todos los elementos de un Estado autoritario, antidemocrático, militarista y dictatorial. Yo voy a discrepar de las loas generalizadas en torno a su género, aunque sí reconozco que es un triunfo simbólico de que llegue una mujer a la presidencia, que se coloque la banda presidencial, alguien que trae vestido, es una conquista histórica de un movimiento de muchos años. Pero al mismo tiempo, el ser mujer no es garantía de ser demócrata, de ser transparente, de ser autónoma, de tener una relación verificable con la verdad. Tengo sentimientos muy encontrados. El 80% de las palabras de la primera presidenta de México son loas a un hombre, son tributos a el hombre que la llevó a la presidencia. Creo que encuentra su sitio histórico, encuentra el momento en que reconocen dónde está en la historia cuando habla de esta condición de mujer y cuando habla con esta perspectiva de lo que significa simbólica, históricamente la llegada de la primera mujer presidenta de México. El 2 de junio de este año, el pueblo de México, de forma democrática y pacífica, dijo fuerte y claro: es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Hoy, 1 de octubre del 2024, inicia la segunda etapa, el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y también hoy, después de 200 años de la República y de 300 años de la colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir, después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo, llegamos. Y digo, llegamos, porque no llego sola, llegamos todas. Ya tenemos presidenta constitucional en México y oficialmente arranca el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio esta transición, este relevo que fue histórico? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las propuestas con las que arranca Claudia Sheinbaum en los primeros días de su presidencia? Vamos a hablar de todo esto. Este es En Re.
Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de En Red. Somos Alina Duarte, Azul Alzaga y Óscar Camacho. No, somos Alina Duarte, Óscar Camacho y Azul Alzaga. Y vamos a hablar, estamos a 2 días de que haya habido esta transición histórica en nuestro país. Lo llevamos anticipando mucho tiempo, la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Y también, por otro lado, la despedida de Andrés Manuel López Obrador, que es también un momento histórico, y en donde al juntarse las dos cosas, pues también se revuelven ahora sí que los sentimientos. Por un lado, una evocación de muchísima nostalgia, como de no querer soltar. Por otro lado, también la certeza de que esto tiene que seguir avanzando, la esperanza de lo que viene y también la certeza de que estamos en un segundo momento histórico, sin lugar a dudas, con la llegada de Claudia Sheinbaum. Hay muchos elementos que vamos a ir platicando. Lo primero, me parece a mí, Óscar, Alina, es de qué manera inédita, amorosa, fraterna, tersa, se dio esta transición como no la habíamos visto y como muy seguramente no la vamos a volver a ver en nuestra historia, Alina. Bueno, yo creo que llegó el día, ¿no? Veíamos esta transición que para nosotros había sido en realidad eterna, y no me refiero a los últimos meses, sino que llevábamos hablando de la encuesta interna, de cómo iba a ser la sucesión, al menos un año, ¿no? Estamos en un proceso que incluso por mucho que pudiese verse a la distancia como algo que sentimos bastante pesado, ¿no? Que no veíamos cuándo iba a concretarse, lo cierto es que eso, creo, marcó una gran diferencia en los procesos de sucesión presidencial que hemos visto en toda la región, al menos durante los últimos 20 años. Se cuidó pieza por pieza, se cuidó bastante el tablero para que esta sucesión fuera tan tersa en estos últimos meses. Se trató de borrar esas prácticas, ¿no? Heredadas del maximato en este país, en donde el presidente decidía a su sucesor, y entonces pues todos decían, bueno, pues ya que se fingían las elecciones, hubo un momento en donde en este país, hay que recordar, venimos de una historia en donde hubo incluso un solo candidato a la presidencia en la boleta electoral. Entonces, acabar con eso, sí fue un sexenio en donde se fue haciendo conciencia al respecto, se fueron cambiando varias prácticas, se movió el sentido común a la izquierda, y eso implicaba también el reto de una sucesión presidencial cuidada. Entonces, creo que a estas alturas nadie duda de que Claudia Sheinbaum ganó la encuesta interna, ¿no? Una encuesta que fue muy cuidada, que fueron varias encuestas para que hubiera esa certeza de que sí era a quien el pueblo de México quería. Vimos que también se trataba de una persona que estuvo durante mucho tiempo situada en las luchas de este país, las luchas democráticas de este país durante décadas. A lo mejor no en esta lógica que yo insisto, no es que ella no apareciera en los titulares, pero también en un país que, pues, machista, ¿no? Como en su momento lo hemos dicho tantas veces, pues no es lo mismo una mujer haciendo cosas, ¿no? Que el hombre haciendo cosas. Entonces, Claudia también estuvo formando parte de la historia de este país durante muchísimos años. Se cuida mucho esta transición, se logra que a lo interno del partido todos haya un consenso para que todos formen parte, y lo vimos el día de la sucesión. Todos y cada uno de quienes compitieron por la presidencia en este país de la Alianza estuvieron en el recinto. Nadie faltó, nadie estuvo ausente, son parte del gabinete, parte de los congresos, legislativo. Entonces llega muy bien arropada, pero sobre todo estos últimos 2 meses, yo creo que, o es mi impresión totalmente, Claudia Sheinbaum logra tener ese arropamiento del pueblo, del presidente, del partido, del movimiento, logrando una cohesión tremenda, pero también haciendo, y yo veo una Claudia Sheinbaum cada vez más fuerte, más segura, con muchas más precisiones. De hecho, yo en su momento decía, yo creía que Claudia Sheinbaum, de quienes competían, a mí me parecía que era quien tenía pues mucha más claridad, tacto y demás de todos los candidatos, pero aún así viene de una vida académica, de una vida
vida, ¿no? Entonces, ese acercamiento, ¿no? A la gente, como que de repente yo sentía que le faltaba. Y bueno, ahora vimos así una cohesión brutal en estos meses con una Claudia Sheinbaum y un presidente López Obrador, un expresidente Andrés Manuel López Obrador, recorriendo el país, uniéndose con la gente, ¿no? Y ella creciendo a todas luces. Y el discurso que da en el Congreso, a mí me parece que fue uno de los mejores discursos que ha dado en lo que hemos visto de una Claudia Sheinbaum candidata, presidenta electa, hablando con muchos matices, con mucho respeto, con mucha inspiración. Entonces yo creo que se logra concretar también una figura presidencial el pasado 1 de octubre, que a mí me parece todavía a quienes llegaban a tener dudas, pues ahora creo que no hay duda de que pues se convirtió en la jefa de Estado. Yo creo que vale la pena, de hecho, ir desmenuzando este discurso. No sé cómo la ven, porque tiene varios momentos que son muy importantes y uno de ellos refiere, el primero de hecho, que es con el que arranca, refiere esto que mencionas, esta transición, esta relación que se da de Claudia Sheinbaum con la gente y también con Andrés Manuel López Obrador y viceversa, ¿no? Lo vimos en los últimos meses claritamente, que no solamente, digamos, atendía a la necesidad de una unidad dentro de Morena, sino también en el contacto con la gente, cómo iba a despedirse pues todo este pueblo que ha arropado al presidente Andrés Manuel López Obrador, de él y aceptar este nuevo liderazgo, si no se hacía esto que se hizo pero tan limpiamente, tan cuidadamente, en donde tú veías al presidente los últimos meses hablar de ella, incorporarla para que digamos, se hiciera parte de todos los procesos que luego va a tener que agarrar. Y cómo ella también los fue abrazando, a pesar de le llovieron las críticas en la comentocracia y entre quienes decían por qué no ella ya empieza a fijar su agenda y por qué no se deslinda y no sé qué. Era tan importante que no solamente no lo hiciera, sino como que viera a través de la mirada del propio Andrés Manuel todo lo que se ha venido trabajando para entonces ella tomar camino y su propio contacto con la gente, que creo que se resume, se sintetiza muy bien en esta primera parte del discurso, donde habla de el amor, el reconocimiento y cómo se queda la figura de Andrés Manuel como legado y como parte de lo que ella también ahora va a representar. La escuchamos rapidísimo y vamos contigo, Óscar. Para bien de México, de todas y todos, vamos a continuar con el humanismo mexicano, con la Cuarta Transformación. Resumo algunos de los que considero sus principales principios. 1. Para que haya prosperidad debe ser compartida, o dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres. 2. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esta es una frase de Benito Juárez García, que los gobiernos de la transformación hacemos realidad y que sostiene que el gobernante debe vivir en la justa medianía, sin lujos, parafernalias o privilegios, y que el gobierno no debe ser una carga para el pueblo. A eso le llamamos austeridad republicana. Creo que es un discurso súper importante que está marcando y va a dejar ya época. Si me permites tantitito nada más, porque quisiera nada más hablar de algo que dijo Alina, porque si no, creo que de pronto valdría la pena darle esta significación a la luz de algunas comparaciones de cómo este proceso, la tersura de este cambio de sexenio, comparado con otros, muy rápidamente, vale la pena señalar que por lo menos a partir, o desde antes podríamos irnos, pero a partir de Salinas, todos los cambios de sexenio fueron turbulentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo nomás quisiera recordar que cuando llega Salinas, Salinas toma posesión en medio de el más grande escándalo de fraude en este país, con las plazas movilizadas por el ingeniero Cárdenas en contra del fraude.
la necesidad de tener que hacer una alianza política con el PAN para ser reconocido en su legitimidad, y el PAN le da esa legitimidad que no le dio nadie a Salinas durante mucho tiempo, con los gritos de asesino, fraude. Así llegó Salinas, ¿no? Ese fue el cambio. Luego de Salinas viene Miguel de la Madrid. No, perdóname. Cedillo, Luego de Cedillo, después de un asesinato. Luego Cedillo llega en medio, bueno, de todo la convulsión que causa toda la presencia de pues, la muerte de Colosio, la muerte del secretario general del PRI, Ruiz Massieu, y Cardenal. No, bueno, el país estaba convulsionado, y tan terrible fue el cambio que apenas llega Cedillo, mete a la cárcel al hermano de Salinas para mandar el mensaje de tú ya no gobiernas aquí. Entonces toda la clase política también confrontada, la clase política priista, los mexicanos viendo que pues, los bolsillos se nos vaciaban porque el dólar se cayó. El error de diciembre de Cedillo fue terrible. Entonces vemos en dos sexenios dos países convulsionados, ¿no? Luego de Cedillo llega Vicente Fox, que es la primera vez en la que se da de alguna manera con cierta tersura, pero también aquí hay que señalarlo. La alianza fue una alianza grandísima de Cedillo con todos los panistas. O sea, sin duda. Fue bajo la mesa toda una serie de acuerdos, ¿no? Que de alguna manera, pues, hicieron como parecer algo democrático, pero no. Desde que él llegó, de hecho, porque él llega con una popularidad de Fernández de Ceballos, que finalmente apagan esa popularidad para que llegue Cedillo, que no la tenía. Así es. Y desde ahí empieza esta mancuerna. No, entonces cuando se presume que con Cedillo, en el cambio de Cedillo con Fox, hubo democracia, pues ¿cuál? O sea, ni tantita. Fueron acuerdos cupulares que ya venían de las concertaciones pasadas de varios años entre el PRI y el PAN, ¿no? Y luego ya viene, la vergonzosa toma de posesión de Felipe Calderón, que entró por la puerta de atrás al Congreso de la Unión, llegó escoltado por todo el Estado Mayor Presidencial y tuvo que tomar posesión de una manera impresionantemente vergonzosa, porque fue a la fuerza. Se posicionaron de la parte superior de la Cámara y con todos los elementos del Estado Mayor cuidándolo, y en medio de gritos de todo lo que fue fraude, ¿no? Entonces, vemos eso. Y luego llega Peña Nieto. Bueno, Peña Nieto incluso hubo un muerto cuando él tomó posesión. En el Zócalo, claro. Fue de las primeras represiones tremendas que hubo el día el 1 de diciembre. Venía arrastrando la represión a los comunitarios de Atenco por la que querían construir este aeropuerto, y los reprimieron. Una de las peores represiones que ha habido cuando él era gobernador del Estado de México. Y entonces cuando él toma posesión, pues se manifestaron y la represión fue tan brutal que hubo muertos. Entonces esas tomas de posesión, esos cambios de poderes, ya no las vimos aquí. No hubo convulsión, el país sigue avanzando económicamente. Entre Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum hubo una camaradería que no se había visto nunca antes, pero además con un respeto absoluto de uno y de otra hacia el poder que salía y al poder entrante. Andrés Manuel no teniendo ningún reparo en que ella estuviera siempre acompañándolo en sus últimas giras, cosa que antes era un celo impresionante de los anteriores priistas. Creo que esto está formando todas estas cosas están formando una nueva cultura política que esperemos que se mantenga. Tú decías que ojalá, que igual y ya no lo volvimos a ver. Ojalá que sí, porque están marcando cultura política, ¿no? Sí. Una cultura política que nos muestra que los cambios de poderes no tienen que ser pues abruptos, convulsionados, en medio de asesinatos, en medio de acusaciones de fraude, como fueron en los otros sexenios, ¿no? Sí, que un poco lo que se pone sobre la mesa es esta idea de que se está dando prioridad. O sea, hay un trabajo de compañeros, roles que se van turnando en función de un proyecto que se comparte. Y esto es un poco, no solamente es la promesa en tanto que el nuevo gobierno va a tomar esto, sino también en la relación entre quienes forman parte de ese movimiento, que eso pues es raro, porque el poder siempre se ha entendido como este es mi territorio, ¿no?
Único y mío nada más. Único y mío, y no en función del servicio que presta Exacto. a la población, etcétera, y que es parte esencial de lo que hoy está representando Morena y este proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, bueno, pues esto es con lo que creo que vale la pena que veamos así momentitos de esos 2 últimos días. Los últimos discursos que dan, por ejemplo, en Nayarit, que fueron muy amorosos. Estos otros momentos del discurso de Claudia Sheinbaum ahí, incluso el momento simboliquísimo en donde se encuentran Claudia Sheinbaum en el Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando todavía era presidente, es que ya no es presidente y nos está costando mucho trabajo hacer esa transición. Y en ese contexto, lo que tú decías, que yo un poco le rompí esa parte, el discurso de Claudia se inscribe precisamente en esta relación de camaradería, Totalmente. de proyectos, ¿no? Donde hizo un gran reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, como no lo hubiera hecho jamás y como no lo hizo jamás ningún otro presidente en su toma de posición, y lo hizo pues porque ella forma parte de ese movimiento. O sea, ¿qué quieren que rompa? O sea, exacto. Es imposible. Y luego en medio, como puente entre los dos, Ifigenia Martínez, Claro. está este otro personaje emblemático de la izquierda mexicana que ha atravesado una cantidad de procesos de la democratización de nuestro país y que estuvo ahí como presidenta de la mesa directiva del Congreso. Era la encargada de entregarle la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Y ya tiene mucha edad, entonces eso que vimos, estos gestos que hubo entre los tres, en donde Andrés Manuel le acomodaba la banda, o sea, se la daba, la acomodaba, la ayudaba y le decía como que era lo que tenía que hacer Ifigenia, luego pasaba con Claudia los 2 besitos, abrazos, o sea, fue una cosa que la verdad es que nunca hubiéramos esperado ver una cosa así. Y luego también esta última conferencia matutina del presidente donde se despide y agradece desde antes, porque esto es un día antes de la toma de protesta, el hecho de que Claudia nunca se hubiera deslindado, ¿no? O sea, le reconoce cómo está marcando finalmente historia en el sentido de lo que has venido comentando, ¿no? Lo que hemos venido diciendo. Entonces, lo vemos y entonces sí ya nos arrancamos con qué es lo que vimos. Nomás rapidito, lo que dices de Ifigenia Martínez, que es una mujer de 93 años, 92 años, tampoco es casual. O sea, forma parte incluso de esa cultura en la cual en la Cuarta Transformación a las personas de la tercera edad se le ha dado un respeto fundamental, ¿no? Entonces, creo que cuando Claudia decide y pide que Ifigenia sea quien le entrega la banda, forma parte de esa cultura de respeto a quienes le han aportado algo en su hogar, al país, en sus trabajos, y creo que eso forma parte de un reconocimiento. Totalmente. Que no es así, yo quiero que sea fulanita porque sí. No, es parte de un reconocimiento a quienes han dado la lucha en este país por un cambio, ¿no? Totalmente, que lo hizo desde el día de las elecciones, ¿no? Cuando votó por ella. Claro. Claudia Sheinbaum llega a la casilla y dice, yo voy a votar por Ifigenia Martínez. Eso es parte de todo este reconocimiento. Bueno, vemos estos momentos rápidamente y volvemos con qué es lo que viene. Estamos viviendo tiempos extraordinarios en nuestro país. Llevo casi 4 meses viajando con el presidente a todo el país en esto que yo llamo la transición histórica. Es una transición única porque va a continuar el mismo proyecto. En el 2018, el pueblo de México tomó una sabia decisión. Decidió, después de años de lucha, después de fraudes electorales, después de gobiernos que se dedicaron a gobernar para unos cuantos y dejaron de ver al pueblo de México, decidió que llegara la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Y en estos 6 años hemos visto cómo México se ha transformado para bien. Ha disminuido la pobreza, las desigualdades, cambió el modelo y cambió también la forma de pensar. Me voy muy contento también porque voy a entregar mañana la banda presidencial a una mujer
excepcional, a una humanista, a una mujer llena de amor, de humildad, de buenos sentimientos. Es difícil que se encuentre en la historia una transición como la que estamos viviendo. Congreso de la Unión, Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Te la paso aquí. Gracias. Soy madre, abuela, científica y mujer de fe. Y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Antes y para arrancar, creo que es importante un poquito hablar de cómo llega en términos de respaldo popular también Claudia Sheinbaum. Eso es algo que ha sido muy importante. Esta idea de que se ha gobernado con el pueblo no es nada más así a nivel de retórica, en muchos sentidos, ¿no? O sea, la conferencia matutina forma parte de eso, las giras, el territorio, las consultas sobre cosas, decisiones que son importantes, la democratización de ciertas decisiones, ¿no? De que ahora te doy los recursos y ustedes ven qué hacen con ellos, en fin. Todo esto forma parte de esta mística de la Cuarta Transformación y se refleja en las encuestas. López Obrador sale con un nivel de aprobación muy importante y bueno, la verdad es que extraordinario con respecto a cualquier otro presidente, ya no digas del país. En el mundo, 72% más o menos de aprobación a su salida. Y Claudia Sheinbaum, en promedio, las encuestas, ahora que han estado saliendo en los últimos días, le dan entre 62 y 67% de aprobación y de confianza al inicio de su gobierno, lo cual también es un muy alto nivel de aprobación y de confianza. ¿Con qué arrancamos? Creo que es importante hablar ya de los 100 puntos, las 100 promesas o compromisos que establece Claudia Sheinbaum, de la misma manera en que lo hizo en su momento Andrés Manuel, que por cierto cumplió salvo dos compromisos. Claudia llega pisando fuerte en varios ejes que son prioritarios, con continuidad, pero dando importancia a ciertas cosas en particular, Alina.
Bueno, yo resaltaría, ¿no? Yo creo que no solamente es que llegue una mujer, sino que ha hecho mucho énfasis en políticas, ¿no? Con perspectiva de género, abiertamente feministas, y eso está bastante permeado también en estos 100 puntos, en una lógica de disminuir la brecha salarial, en el sistema de cuidados, que hemos visto que se dejó de lado durante muchísimos años, ni siquiera formaba parte, ¿no? de el horizonte, ahora se rescata, ya lo habíamos visto al menos aquí en la Ciudad de México con Clara Brugada, ¿no? Como sí había sido parte de las políticas públicas y ahora lo lleva también a un terreno nacional. Vimos esto que exigimos en esta mesa todo el tiempo, que era la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Lo vuelve a retomar en sus puntos. No soy muy feliz de que diga paulatinamente, ¿no? Para mí es como ya, pero bueno, habla de... Y lo retoma nuevamente en sus primeras conferencias mañaneras, de sus mañaneras del pueblo, ¿no? Sus matutinas. Eso también, y hay otra cosa que se había venido exigiendo por parte de muchas trabajadoras, que era el tema de garantizar derechos laborales también para los trabajadores y trabajadoras de aplicaciones, ¿no? Es decir, los que andan, los repartidores, que tienen cero, ¿no? Los hacen socios estas grandes transnacionales y entonces ya se exime, ¿no? De dar cualquier prestación o cualquier obligación de la empresa para con el trabajador. Eso también lo retoma y evidentemente como parte de estos puntos también pendientes de la administración pasada, enumera el caso Ayotzinapa, ¿no? Donde también ahí creo que seguimos a la espera de que se pueda avanzar. Lo hemos escuchado, ¿no? Y sobre todo en estas fechas que se cumplen 10 años recientemente del caso Ayotzinapa y pareciera ya se topa, ¿no? Con cierta pared que es tanto el desconocer más información de actores que estuvieron implicados, un poder judicial que dejó en libertad a un montón de implicados y el rol que tuvo el ejército también en ese caso. Entonces ahí es en donde también Claudia, si no mal recuerdo, fue el punto número 9, el caso Ayotzinapa. Y bueno, lo demás, sí hay de lo que habló ella, ¿no? Que también son eso de que hemos venido y que lo hemos venido debatiendo aquí, que es el tema de la continuidad con cambio, pero en realidad pues vemos la austeridad republicana, vemos por el bien de todos primero los pobres, es decir, principios que pareciera que ya se asentaron dentro de la política gubernamental, lo retoma Claudia Sheinbaum y yo creo que por ahí va a ser, además, insisto, de estos programas, sobre todo, que ya vino anunciando, y a mí lo que me interesa mucho y que vamos a ver también cómo se avanza, porque yo sí creo que hubo ahí ciertos avances en el tema de educación, pero a mí me pareciera que tendría que ser más que una prioridad pensando en que un gobierno se consolide, o al menos ese humanismo del que se habla, se logre consolidar a mediano y largo plazo. No se puede prescindir de tener en cuenta a la educación. Y esa nueva escuela mexicana se echó a andar con todo un proyecto de libros de texto muy innovadores, retomando la pedagogía popular de varios autores, entre ellos Paulo Freire. Sin embargo, yo sí creo, ¿no? Que todavía falta mucho por consolidar en el ámbito educativo, y ella habla de que se va a seguir con la nueva escuela mexicana, los libros de texto gratuitos, se va a tener el tema de las normales rurales. Entonces, bueno, ahí yo creo que esa continuidad, ¿qué es lo que la gente votó? ¿No? O sea, se responde al voto de la gente, eso me queda claro, lo cual no significa que todavía en este país, por ejemplo, hay pendientes, ¿no? Y hay retos como el tema de seguridad, que ahí sí, pues nos toca también a muchos empujar salidas, a repensar en qué momento estamos, porque ahí yo creo que hoy la gente votó también con mucha esperanza, pero 6 años más sin que esto disminuya dramáticamente podría poner también en problemas, ¿no? La continuidad de un proceso de estas dimensiones. Fíjate que me parece muy importante algo que acabas de mencionar. Por un lado, estos 10 puntos que menciona como la columna vertebral de los principios con los cuales se va a gobernar, en donde está la austeridad republicana, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, combate a la corrupción, en fin, o sea, cosas que sí son como la esencia de cómo se va, y de esta promesa de cómo se va a seguir gobernando, pero después creo que incorpora, y no sé si estés de acuerdo, Oscar, incorpora en digamos, los pilares
de su programa de gobierno, una mirada que sí es muy particular de ella y que tiene que ver con, pues, un poco el origen académico y científico que ella tiene, que es la profundización de los cambios que vamos a hacer, digamos, se hacen a través de la apuesta de la educación. Si uno ve cuando hablaba el Andrés Manuel López Obrador de los grandes problemas nacionales en donde, por supuesto, la corrupción la tenemos, ¿no? Pero también la seguridad, también la justicia o la injusticia por la desigualdad, en fin, cuando él hablaba de la atención a las causas, siempre ponía muchísima más atención a la necesidad de que hubiera un piso, ¿no? Material que permitiera a la gente tener un otro escenario para poder decidir, incluso, o sea, hablando de la inseguridad o de la pacificación, decidir un camino diferente del que se había estado marcando a través del neoliberalismo. Eso, por supuesto, genera una nueva cultura y todo. Pero Claudia Sheinbaum creo que le pone una atención específica al tema de cómo juega un rol particular la educación en todo eso, porque no solamente estamos hablando de que va a haber más universidades, más escuelas, sino cuando uno ve los ejes de una serie de propuestas y de promesas que hace, ves que en todas esas está transversalmente el tema de la educación, ¿no? O sea, cuando habla de la salud, no es solamente la infraestructura de la salud que se consolide, etcétera, sino también cómo va a jugar el tema de la prevención de la salud a través de la educación, la prevención de las adicciones a través de la educación, la generación de un desarrollo tecnológico, ¿no? O sea, toda esta parte de que ahora le vamos a apostar a tener nuestra propia tecnología para poder tener nuestra propia industria y todo, también es a través del... Y eso incluso se refleja en esta nueva secretaría que va a ser el CONACYT y cómo va a ser mancuerna con otras secretarías, lo del medio ambiente también. En fin, como que esa parte creo que está muy bien dibujada en lo que es el nuevo escenario o este segundo piso, ¿cómo ves? Sí, coincido absolutamente contigo. Hasta en las mañaneras. En las mañaneras van a ser muy didácticas, muy educativas también en varios de los aspectos que Claudia quiere como marcar como necesarios, ¿no? Va a haber clases de salud, hasta donde ella ha delineado, va a haber una serie de asuntos didácticos, ¿no? Históricos, en fin, de distinto tipo. Sí, yo creo que la parte de la educación es uno de los ejes que han permitido a varios países, en la experiencia de Singapur, en la experiencia de los países asiáticos, la misma China, ¿no? La parte de la educación es la que siempre va marcando la pauta para marcar cambios cualitativos en la sociedad. Entonces, no solamente en la forma de adquirir conocimientos, sino en la forma de utilizar los conocimientos para cosas productivas, prácticas, en fin, sin que eso signifique un desdén por el humanismo, por la parte humanista del conocimiento. La ciencia al servicio de la gente. Exactamente. A mí hay de las propuestas que ella dijo dos que me gustaron muchísimo, sobre todo dos. Hay la parte que tiene que ver con las 40 horas, que es un compromiso laboral impresionante, porque no es cualquier cosa. Tal no es cualquier cosa que ella misma sabe que hay que ir negociando con los empresarios esta parte de cómo bajarle, ¿no? A las horas en las que los trabajadores... O sea, una semana de 40 horas es lo que está proponiendo Claudia Sheinbaum. Y la negociación tiene que ser, o sea, implica negociar, ¿no? Creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy clarísimo, cuando dijo, para que hubiéramos tenido una economía estable, hubiéramos tenido estabilidad, hubo necesidad, pues, de negociar con los empresarios. Tan fuerte fue esa negociación que los empresarios multiplicaron sus ganancias en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente lo decía, bueno, pues esa parte es como el sacrificio que tuvimos que hacer para que pudieran avanzar muchas otras, para que no hubiera inflación, que generalmente tiene que ver con la voracidad de los empresarios que elevan precios, tiene que ver con el aumento del salario mínimo que se logró, ¿no? En fin, todo ese tipo de cosas. Y
negociar 40 horas para que los trabajadores tengan semanas laborales de 40 horas me parece que va a ser una de las negociaciones más fuertes y más importantes. Y la otra parte que me encantó es la parte que tiene que ver con el avance tecnológico que anuncia de que en México se van a desarrollar automóviles ecológicos para ir sustituyendo la parte de los que ya con la gasolina no se avanza, Software, ¿no? microchips, o sea... Eso puede darle un impulso a la economía brutal, Sí. ¿no? Y a partir, lo dijo ella muy claro, o sea, no estamos pensando en depender de la tecnología extranjera, sino desarrollar nuestra tecnología. Por eso lo que tú señalas es importantísimo, la educación es fundamental. Y en esta parte, estos dos puntos a mí me encantaron. Bueno, hasta Hablaré de un mandar un punto que nuevo creo- satélite, ¿no? Sí. Hablaré luego, y si quieren lo adelanto. Hay un punto que creo que debió haber sido el 101, pero sé la dificultad que tiene, pero valdría la pena que nunca perdiéramos de vista la necesidad de una reforma fiscal. Claro. Debió haber sido, debe de ser el 101 o debería de ser en cierto momento el número 1. Pero si luchar por 40 horas para los trabajadores es difícil, No. empujar una reforma fiscal para gravar a los que más ganan en este país, bueno, va a ser verdaderamente un logro titánico. Sí. Y yo no sé si en este sexenio ya estemos en condiciones, pero no habría que olvidarlo. Pero hay que construir las condiciones hay que para que construir las se dé una condiciones. reforma fiscal. Exacto, para que haya una reforma fiscal en este país. Todavía hay grandes desigualdades en los ingresos sí. y las ganancias. Sí. Ese es un pendiente, Sí. uno de los grandes pendientes. Bueno, vamos cerrando, queridos y querido y querida. Y creo que es importante hablar a la luz de todo esto también de los grandes retos. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que estuvo implícito en su discurso también las diferentes soberanías que hay que alcanzar, ¿no? O sea, la soberanía alimentaria, la soberanía tecnológica, la soberanía como nación, la soberanía, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que por ahí habría que repensar, estamos en un momento así como lo de la reforma fiscal, también las relaciones internacionales, la relación con Estados Unidos, las relaciones entre iguales, el rol fundamental que está jugando hoy México. A mí me pareció impresionante que pudiéramos estar pensando hoy un país que hace años yo no me imaginaba, ¿no?, que iba a punta de lanza en los procesos de izquierda dentro de la región, y yo sigo todavía como procesando un montón de gente que creíamos que tenían procesos sólidos y hoy están o les dieron golpe de estado o tienen una pugna interna durísima que no les ha permitido construir siquiera un piso mínimo. Estoy pensando en Bolivia, ¿no? Ya amanecimos hoy con la noticia o incluso desde ayer que hay solicitudes de aprehensión en contra de Evo Morales, ¿no?, siendo el propio presidente Lucho Arce, que formó parte de su gobierno. Vemos estas pugnas todavía a lo interno de la izquierda chilena con un Gabriel Boric que pues realmente no llenó las expectativas de un gran sector de la población, una Argentina también dividida por esas pugnas internas que no sé hasta dónde es normal en un peronismo que está totalmente diversificado ideológicamente, pero que vemos ahí también, yo no soy muy de acuerdo, pero vemos ahí otra vez al hijo de Cristina y de Néstor, ¿no? O sea, que también digo, bueno, ya, ¿no? Vemos ahí participando a Máximo Kirchner, a Axel Kicillof, que de hecho está aquí en México, pero es decir, no hay un programa común a pesar de la escalada fascista que tienen por delante, ¿no? Entonces México no está en esa situación. Vemos una derecha también que electoralmente está pues debilitada, que no logra permear, pero también vemos los retos de lo que implica la crítica y la autocrítica a lo interno de un proceso que ante la ausencia del expresidente López Obrador se vio en la obligación de constituir y fortalecer ese partido que muchas veces estuvo a expensas de lo que decía Andrés Manuel o que iban a estar arropados eternamente porque la población tenía una simpatía con el presidente, pero no se inmiscuía en la vida partidista, ¿no? Y eso también permite una autonomización de ese personal político, de ese partido, de los intereses de las bases populares. Y yo lo que veo ahora es que también se tiene que consolidar ese partido como una herramienta de disputa. Yo soy de la idea de que los partidos tienen que estar a la izquierda del presidente. Yo entiendo que Claudia Sheinbaum no tenga por qué salir a declarar la guerra a los empresarios, tal vez no es su rol, pero yo sí creo que el partido tiene que generar esa
las condiciones para, Depresión. para pues, debatir, para concientizar, para lo que sea. Entonces, yo creo que eso, y la otra, vuelvo a insistir, yo no tengo la respuesta, porque me sobrepasa a todas luces entender la complejidad y la transversalidad de lo que implica la economía criminal, el crimen organizado, los grupos del narcotráfico, que estamos hablando no de la gente que vende cierta droga en una esquina, estamos hablando también de ejércitos, ¿no? Que hoy están armados gracias al tráfico de armas también que hay de Estados Unidos, o incluso hay quienes dicen que tienen una propia producción ya, ¿no? De armamento, los cárteles. Eso habría que repensarlo, porque yo no creo que la solución sea otra vez empezar una guerra civil, pero eso va a implicar que esta tecnología, esta tecnificación también en la seguridad lleve a perfeccionar sistemas de inteligencia para realmente hacer detenciones claves, concretas, que desmantelen esa economía criminal, que desmantelen esos grupos de narcotráfico, acabar y ser ahí sí muy severos con quienes tengan desde el aparato del Estado relación alguna con personajes del crimen organizado. Y la otra es que también el pueblo tendrá que tomar la organización en sus manos. Yo insisto, en algún momento lo vimos con las autodefensas, con las guardias comunitarias que fueron cooptadas por las anteriores administraciones e incluso las dejaron a su suerte y los asesinaron, ¿no? O sea, fue muy fuerte, pero hubo una estructura en la cual se le disputó directamente a ciertos grupos de narcotráfico. Y por eso es que esta fiscalización a esto que se acaba de aprobar con la Guardia Nacional va a tener que ser tan puntual. No se puede dejar así, ¿no? Con un cheque en blanco. No lo hemos hecho con la clase política, no lo hemos hecho con... se tiene que hacer y se tiene que exigir, porque si hay opacidad, sea porque es secreto de Estado, lo que sea, pues también siguen siendo las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí esos puntos, la seguridad ligada también a cómo va a proceder las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, pues va a tener que ser también una obligación de todos y de todas darle seguimiento. Sí, sin duda. Para ti, ¿cuáles son los retos, Oscar? A ver, para mí los retos tienen que ver, en primer lugar, con lo que ha sido como una experiencia ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La autoridad moral de la presidenta creo que va a ser fundamental para buscar que el ejército asuma una cultura mantenga una cultura de respeto a los derechos humanos, ¿no? Creo que eso es fundamental. Me parece que también va a ser muy importante que la autoridad moral de la presidenta presione de alguna manera a su partido, a Morena, para que acompañe la transformación de este país en las cosas que le tienen que corresponder al partido. Yo personalmente creo que no estoy de acuerdo con aquella idea priista de la sana distancia, ¿no? O sea, a mí me parece que la presidenta es la presidenta que llegó por un partido que se llama Morena. Me parece que cuando un presidente se desliga mucho del partido que la llevó al poder, deja el juego de las fuerzas internas del partido como a las fuerzas del mercado, es decir, al más fuerte. Y eso genera a veces vicios al interior de los partidos que no abren la posibilidad de participación a nuevos cuadros, que busca mantener incluso caciquismos internos, ¿no? Que de pronto incluso genera posiciones tan retrógradas como la de este senador, este diputado de Morena, Pedro Aces, que a las primeras de cambio ya se está pronunciando en contra de las 40 horas, siendo él, en teoría, un dirigente laboral, ¿no? Entonces, me parece que la presidenta tiene que mantener una vigilancia también sobre lo que hace el partido, porque tiene autoridad moral, tiene que mantener una vigilancia sobre lo que hace el ejército, porque tiene autoridad moral, y me parece que hay que avanzar todavía hay que darle un empujón muy fuerte a las políticas para encontrar a los desaparecidos en este país. Creo que eso es algo muy importante. Me parece que con todo y lo que se avanzó con el expresidente Andrés Manuel, llevar a la Constitución los derechos de las mujeres, me parece que eso es muy, muy importante también. Y creo que la parte que tiene que ver con Ayotzinapa es otro de los retos, sin duda, ¿no? Que van a estar ahí en la mesa como de los pendientes.
Marcaría yo algunas de estas porque creo que son fundamentales. La relación con el ejército pues, tiene que ver evidentemente con el reto de la seguridad en este país. En estos días o hoy quizás ya la presidenta nos dé los lineamientos de la política de seguridad, que creo que es algo de lo que más se espera. Y algo que a mí me gustaría es que también se bajara los avances que se tuvieron para generar infraestructura de salud, que fueron impresionantes con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que ahora el segundo paso es humanizar el acceso a la salud. Es decir, que tú llegues a una clínica y no tengas que esperar 8 meses para que te programen una cirugía, que llegues a una clínica y no tengas que estar en el pasillo de urgencias sobre una silla o sobre una camilla durante 8 horas en urgencias a que te atiendan. Creo que la parte de la salud y la parte de la seguridad están como mucho en el reclamo todavía de los mexicanos, sí, y son supuesto. importantes retos. Que eso pasa porque se consolide el tema de la infraestructura y de la cantidad de gente que puede atender, y en fin, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. porque todo Pero eso se ¿sabes va qué? deshumanizando y burocratizando Sí. justamente porque no tienes con qué atender a la gente. Sí. Pero lo que decía Paco Ignacio Taibo, la desburocratización de los servicios, eso creo que sí. Es muy importante. Porque hay muchos trabajadores del Seguro Social, del ISSSTE, que se han hecho inhumanos a lo largo del tiempo. Claro. No, incluso no porque tengan un mal salario, No, simplemente porque... Por las propias condiciones que enfrentan para poder dar ese servicio. Sí. Eso debe O ser también muy por tremendo. parte de ese, o sea, es que son varias cosas, ¿no? La falta de infraestructura y que de repente no es lo mismo que tú llegues fresco, ¿no? A dar servicios de salud durante 8 horas, a que tengas que hacerlo por 12, Claro. 16, ¿no? Exacto. Durante 30 años de Claro. tu vida. O sea, creo que todo Y va donde no tienes ligado. camas, no tienes cuartos, no tienes No insumos. tienes medicinas, o sea, claro. pues, ¿cómo Y no te eso va a acompañado deshumanizar de eso? políticas individuales, meritocráticas, donde pues para que te enfermas, ¿no? Pues el paciente es el que tiene la culpa. Entonces creo que Y de ahí va fíjate, acompañada toda esa hay transformación. una parte de las propuestas de Claudia que son súper importantes, que me parece también súper importantes. La creación de escuelas de salud, como le he llamado hoy, en todo el país, Te es para digo. formar médicos. Es para formar médicos que O hoy incluso hacen también falta. alargar el tema de los horarios, ¿no? En las primarias, donde fundamentalmente las mujeres, y que tiene que ver con el sistema de cuidados, cuidados, sí. vas y dejas al niño, a la niña en la primaria y de repente otra vez tienes que regresar por él, ¿no? Al mediodía. Pero no solamente tiene que ver con el sistema de cuidados, también tiene que ver con una idea de generar semilleros, porque en eso también se van a convertir las escuelas deportivos, artísticos. O sea, vas generando mucha- una base que apunta a tener también otras transformaciones culturales, y que creo que eso es muy importante. Y una revolución en materia de apoyo precisamente a las mujeres debería de ser que en cada trabajo hubiera una guardería. Eso es fundamental. Sí. Que eso es lo sé primero, es ¿no? Que va súper a haber. difícil, pero creo que es necesario. Sí. Vamos por eso y más. Bueno, pues ahí los equilibrios, pues las esperanzas y también pues los grandes retos que se van a enfrentar, no nada más a nivel del gobierno, sino también de la propia sociedad, de ir acompañando y vigilando este proceso. Oscar no ha terminado. Una cosita que vale la pena señalar, creo, es el estado de la oposición en la toma de posición de Claudia. Creo que la oposición, el PAN y el PRI, están queriendo y buscando cómo recomponerse de su gran derrota histórica en este proceso electoral, a la luz de decir ya no nos vamos a pelear tanto con el nuevo gobierno como nos peleamos con Andrés. Estuvieron calladitos, estuvieron institucionales. Sí. Bueno, ¿no? en el protocolo de toma de En el protesta. protocolo. Vamos a ver cuánto les dura, No, porque claro. también estuvieron muy respetuosos Lo sé. en el de Andrés Manuel, Lo sé. y luego miren... Pero me parece que lo que están buscando es cómo reconstituirse a partir de ya no mandar el mensaje de me peleo con la 4T y Ay, eso... no sé, siento que Vamos a entiendo el verlo. punto, Vamos pero a verlo. siento que como Vamos son a sus verlo. peores enemigos de sí mismos, no sé cuánto les va a durar. Eso también... A ver va si no ser es una parte de cosa la que hipocresía estaremos viendo. política de la derecha, ¿no? Así es. Bueno, pues nos vamos a despedir con esto el día de hoy en este episodio de ENRE. Nos vemos en la siguiente ocasión. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Hace exactamente 19 años,
en este mismo recinto, en un atropello a la libertad, el jefe de gobierno de entonces, Andrés Manuel López Obrador, frente a aquella legislatura, pronunció un discurso que cimbró para siempre la lucha por la democracia. En comparecencia frente al juicio de desafuero, cuyo único propósito era el intento de un fraude anticipado, dijo: ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Hoy lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos. La historia y el pueblo lo ha juzgado. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes. El dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna, el presidente más querido, solo comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo. Y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México.